Ahora sí, entonces en esta grabación voy a intentar hablar de la película de Tenet, de Christopher Nolan. Y como he dicho en otras grabaciones, igual y antes de empezar, igual y no tengo así como que toda la idea, pero ya se pudieron, gracias a Dios, ¿no? Se pudo hablar de eso un poco, ¿no? O sea, de cómo, mira, a veces, empieza, no te quedes, es que no sé muy bien qué voy a decir, y te quedas en eso y no haces nada. Y por ejemplo, la película de Tenet tiene sentido que todavía fuera una película que, como es complicadilla en sus conceptos, pues todavía se justifica un poquito más que sea una película que dices, ¿cómo voy a hablar de ella o qué onda, no? Pero de alguna manera es un concepto simple el que veo ahí, ¿no? Voy a empezar por esto, que es lo que se me hace más llamativo para mi gusto ahorita. Y por ejemplo, a mí me gusta ver la película de Tenet. Yo me imagino que ya no soy la primera persona que lo va a señalar, pero bueno, me detengo un momento, ¿no? Pues es como una película de James Bond. De hecho, ahora que estaba viendo así como una expectativa en lo que se tomaba la decisión de qué iba a pasar con la franquicia de James Bond, o sea, ya finalmente se eligió un director para la siguiente película de James Bond. En ese tiempo de espera, si mal no recuerdo, en el mix llegué a escuchar que alguien decía, pues igual y Christopher Nolan, pero lo que yo había pensado es, pues ya Christopher Nolan ya lo vi hacer 2 películas de James Bond, para mí, o sea, ¿en qué sentido? O sea, pues Tenet y el Inception, o sea, es decir, porque ves, ¿cómo voy a decir eso? O sea, yo sí sé que he escuchado algo así, que Christopher Nolan es fan de James Bond, ¿no? Como alguien a quien le gusta, él es cineasta, ¿no? Y voy a decir, como alguien a quien le gusta el cine, pues cómo no vas a estar enterado de una figura que ha sido tan persistente en el ejercicio de la cinematografía. A pesar de que James Bond es muy cotorro, ¿no? Es mucho cotorreo, es muy por el lado del entretenimiento. Entonces, más bien, igual y uso el nombre más cortito, ¿no? No le digo cinematografía, sino le digo pues el cine, ¿no? Para que suene más palomero. Pero ve lo interesante que hizo Christopher Nolan, que en estas 2 películas, y no solo tal vez en esas, puedes ver así como tal vez diría como la admiración puedes ver a un fan de James Bond en sus películas, ¿no? O sea, porque te digo, en estas películas ves como un intento de... Yo espero que alguien lo pueda ver, ¿no? Porque sí es como... Igual y sí hay que tener ojo para decir, mira, eso es muy James Bond, esa parte es muy James Bond, ¿no? En estas 2 películas, en Inception y Tenet. Pero ve lo interesante, o sea, que tienen un giro. O sea, las 2 películas son películas con un concepto muy exagerado, muy locochón, me gustaría decirle. Entonces es un giro muy interesante en el personaje. Tanto así que cuando yo escuchaba la especulación de que igual y Christopher Nolan, para hacer la siguiente película, para hacer un James Bond, como que yo dije, pero pues sería como un James Bond muy simple, cuando él ya nos presentó una versión más, o sea, pues completamente, o sea, fuera de métrica, o sea, completamente imaginativa, o sea, increíble, ¿no? Hay algo que me gusta mucho de la película, hay algo que veo en la película de Tenet, y estoy pensando si lo digo aquí.
yo digo que la película de Tenet trae un concepto ahí muy, muy locochón, ¿no? O sea, de que cosas que vienen del futuro, ¿no? Y de cómo en el pasado la gente empiezan a cachar esas cosas que vienen del futuro. Eso está muy loco. Me quedo pensando un momento. Pero prácticamente una cosa que me gusta que veo en Tenet es que veo que todas las películas son eso. O sea, todas las películas son el futuro viniendo a encontrarse con el pasado. Porque tú cuando estás escribiendo una película, tú dices, a ver, tengo a tal personaje, tengo a Bilbo, tengo a Frodo en la comarca. Pero tú ya estás pensando, ¿cómo voy a hacer que Frodo llegue al monte? O sea, entonces el ejercicio, entonces me gusta que Tenet es como eso, es como un mecanismo muy está como muy representado eso, ¿no? O sea, de cómo cuando uno escribes una historia, una película, tú ya estás haciendo eso. Tú ya estás mandando balas que vienen del futuro al pasado. O sea, tú ya estás pensando, a ver, ¿cómo voy a hacer que mi personaje salga del mundo ordinario a lo que sigue? O sea, entonces por ese lado Tenet es súper ordinaria, o sea, es la misma historia, pero eso es lo bonito, o sea, es lo mismo siempre, ¿no? Espero que se haya entendido esto un poco. Pero me gusta cómo lo concibe Nolan, o sea, con una jiribilla y muy, muy lococho, o sea, muy, muy representado esto, ¿sabes? Que objetos que están viniendo desde el futuro al pasado a tener bueno, ya lo voy a dejar hasta ahí esa parte, ¿no? Es una película que me gusta. Ya después pudiéramos hablar de eso, si es que fuera necesario, ¿no? Pero yo me quisiera imaginar tal vez una versión de Tenet, nada más con tal de decir algo interesante, pero que fuera como el James Bond de antes, o sea, como más cotorra, más fantasiosa. Porque una cosa que no me gusta de Tenet es que sí está como... O sea, o sea, no quiero que se suene mal esto, pero pues no me es como muy agradable los temas. O sea, sí está como muy escabroso. O sea, y una cosa que estaba chida de James Bond es que sí, mira, de pronto sí la cosa, o sea, sí están lidiando con un villano y con cosas ahí, pero al mismo tiempo también tiene su ligereza. Y para mí ese James Bond pues es como me gusta ya ves que hay gente que dice, es que el James Bond de los libros no era así, pero a mí me gusta el James Bond que pasó en las películas, que aprendió a cotorrear. O sea, entonces a mí me gusta eso, ¿no? Entonces a mí me gustaría imaginarme una versión de Tenet que, o sea, esto puede ser peculiar lo que voy a decir, pero pues ya me solté un poquito el pelo, ¿no? Y casi como que me quiero imaginar un Tenet, pero con Roger Moore de protagonista. O sea, ¿qué quiero decir? Que podrías mantener el concepto locochón, el high concept nolanesco, pero con un protagonista, con un mundo más carismático. Porque Tenet es un mundo muy, o sea, es como de o sea, está feo el mundo de Tenet. Y alguien puede decir, pues así es la vida o lo que quieras, pero pues un poco, o sea, eso es lo bonito de lo que pasó con James Bond. O sea, eventualmente se volvió un ejercicio muy fantástico, escapista. O sea, sabemos que el cine hace eso y lo puede hacer bien. O sea, no todo tiene que ser... O sea, también se vale eso. O sea,
Yo espero que se entienda, o sea, cuando yo tengo que estar serio puedo estarlo y también al mismo tiempo puedo entretenerme. Y para eso necesito a mi James Bond entretenido. Entonces, entonces de alguna manera siento que Tenet, de alguna manera, no sé si un día pueda escuchar esto de Nolan, o sea, que Nolan contestar algo así. O sea, de por qué Tenet es como es, de que igual y si él dijo, voy a querer escribir eso, o sea, un James Bond así como lo que inspiran los libros, o sea, como en un mundo muy realista y así, y finalmente es hacerlo en un mundo detestable, ¿no? Porque si lo vas a hacer realista vas a ser un mundo feo. Pero yo me estoy imaginando que por ejemplo las películas pues tienen la facilidad de poder presentarnos cosas serias, profundas, de una manera que no se siente o sea, no sé qué palabra quedaría bien ahí, o sea, pero que hasta, o sea, con un sabor, pero no con un sabor feo, ¿no? Las películas tienen verdaderamente bueno, pues eso hacen, es una manera de poder presentar cosas sin el sabor feo, ¿no? De cómo luego pudieran ser las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces yo por eso sí me gustaría imaginarme un Tenet como con un Pierce Brosnan, como con un Roger Moore, o todavía con un Timothy Dalton, o sea, porque por ejemplo Timothy Dalton es sí, el James Bond que más se parece a los libros, pero las películas de Timothy Dalton todavía están cotorreando, todavía, o sea, es un James Bond como realista él, pero las hazañas, lo que él está haciendo todavía es puro cotorreo, y esa combinación me gusta. ¿No? Entonces, te digo, yo sí de insistir, ya que ya lo dije, Tenet, o sea, si hay una razón por la que no la, o sea, no, el mundo de Tenet es muy feo, y por eso no es así como de, la voy a ver. Ahí esa es otra cosa que estaba pensando. Por ejemplo, a la gente le gusta mucho Interstellar, y Interstellar es un cuento de hadas, o sea, en el mejor de los ánimos. O sea, al final es una historia muy simple, o sea, es como, no quiero que suene mal, o sea, pero es como que puede tener implicaciones muy maduras, serias, pero la película está presentada de una manera muy digerible. Creo que esa es la palabra, ya finalmente encontré. Es muy digerible. Interstellar es muy digerible, y yo creo que eso también explica por qué es tan popular, porque a pesar de que la película es muy genial en tantas de sus cosas, es muy digerible. Y también nosotros sabríamos que hay películas que pueden ser geniales, pero no son digeribles, y se la quieres poner tú a tu tía y te va a decir, no entendí nada, y ¿qué me pusiste? En cambio le pones Interstellar a tu abuelita y la va a poder digerir, es algo muy bonito. Entonces yo me estoy imaginando así como por ejemplo, Inception es más digerible que Tenet, sin lugar a dudas. Inception en verdad no es complicada, no lo creo. Pero bueno, aquí ya no me estoy conversando, ¿no? No hablo como alguien que tiene todas las respuestas, sino más bien ya en confianza estoy teniendo una conversación así sin mayor presión, ¿no? Pero bueno, voy a ver si en el futuro hago otra grabación, porque me gusta este tema, o sea, como pensar en específicamente en ese tema, ¿no? O sea, en el James Bond de Christopher Nolan, ¿qué hubiera hecho o sea, o qué podemos ver ahí que está interesante, etcétera? Digo, al final creo que tuvimos mucha suerte, porque tenemos el James Bond más imaginativo de todos.
si vemos como que Inception es como un James Bond, ¿no? O sea, eso está de locos. Otra cosa que me gustaría pensar es, Christopher Nolan tiene un, ¿cómo se le dice? O sea, como cuando se habla de un beisbolista, o sea, su bateo de Christopher Nolan no ha fallado. Y yo siento que él podría ser de esos directores que, o sea, no sé, o sea, no sabemos qué nos depara el futuro, y yo siento que todavía es muy joven él. Y yo no creo que él sea como otro director que dice, yo nada más voy a hacer tantas películas, ¿no? Pero yo quería pensar, por ejemplo, o sea, entonces Christopher Nolan hasta ahora ha sido muy original, se mueve de un proyecto a otro, o sea, pero casi como decir, es solo una idea. No quiero que se mal... Bueno, ahí va. Entonces, por ejemplo, yo pienso que... O sea, por ejemplo, el origen, Inception, ese es un universo que puede dar para más películas, pero obviamente ahí está el tema de... Pero él yo aquí estoy siendo súper optimista, porque obviamente a veces hay la idea de... Alguien hizo una película y después alguien hace una secuela y ya no está tan buena, aunque también hay anomalías. Por ejemplo, como que un autor empezó con una película, vino alguien más a hacer la secuela y la secuela igual hasta la lleva en otra dirección. Entonces eso estaría bien. Entonces me gusta pensar como en esos conceptos, ¿no? Yo siento que lo que nos inspira el origen es algo muy interesante. Y me gustaría ver más, prácticamente creo que esa es la idea. Me gustaría ver más ideas así. Como esos momentos en donde Christopher Nolan presenta algo así como Inception. Y dices, wow. Eso está bien original, eso está muy padre. Me gustaría ver más cosas así. Igual luego platicamos, luego tocamos ese tema, ¿no? Yo creo que como todo en la vida, ¿no? Pero las películas, como todo en la vida, sí requiere de momentos o sea, de locura, o sea, entre comillas, o sea, algo que dices, nadie ha hecho esto parece o sea, hay que arriesgarse, o sea, es sin miedo, ¿no? O sea, es esos verdaderos saltos de fe, ¿no? Pero yo sé que en las películas es de que, es que cuesta mucho dinero, es una apuesta muy grande. Igual y eso es algo que se podría contemplar, ¿no? Para no tener tanto miedo de intentar ideas. Porque imagínate que la industria del cine es eso. Bueno, no que yo sepa. No que yo sepa de eso, no que yo conozca, ¿no? Yo no he estado ahí, ¿no? Pero, por así decirlo, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir es... una industria con miedo o un ejercicio con miedo sí se termina privando de muchas cosas. Y entonces imagínate, luego el cine puede ser un ejercicio tan inspirador, tan todo, pero si ya de pronto se encierra en una esquina así de que es que el dinero, es que no sé qué, es que todo es muy caro, es que no sé qué, o sea, se ha encerrado en una esquina en donde ¿qué opciones le quedan? Pues todo eso, nada más lo que las franquicias, nada más, o sea, no estoy criticando, yo más bien abogo por la creatividad que hay allá afuera, que entonces más bien sería por ese lado. Hay que ver en qué manera la gente puede ser valiente para buscar estas, o sea, ¿sí se está entendiendo? Es como que quiero hablar con los creativos que estarían dispuestos a jugársela, a arriesgársela, a intentar cosas nuevas con tal de que puedan pasar cosas muy chidas que no estuvieran pasando porque nadie se arriesga, porque nadie dice nada. Entonces, bueno, ya ahí se pudo señalar algo y casi como que quiero decir que quiero hablar con cineastas, o sea, me encantaría hablar con
con esa nueva generación, porque una nueva generación ha de haber ahí. O sea, a fuerzas que hay alguien nuevo, a fuerzas que lo nuevo está allá afuera, a fuerzas que... Ahorita pensé algo precioso, Dios, pero... Como en la película de Ratatouille, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces eso quiero buscar. No a la gente que ya está, o sea... Bueno, igual de todo o sea, se necesitan varias cosas, ¿no? Pero yo sí me pongo a pensar en eso, ¿no? O sea, en la gente que... ¿Sí se entendió? Como cuando dije Ratatouille. ¿Dónde está o sea, ¿quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Código Ratatouille, ¿no? ¿Dónde está esos remis? Esos remis que no les darían una oportunidad, no los dejarían ni entrar a la cocina, porque dices que tú eres una rata. Es que tú no eres lo que estamos acostumbrados, es que así no se hace. El cine no se persigue así. Y luego, ¿por qué está tan...? Bueno, no critico. Pero yo creo que sí nos podemos imaginar que luego los ejercicios se pueden constipar. O sea, no estoy criticando, no estoy diciendo que pasa en todos lados. Alguien tiene que ir allá a quitar las hojas secas. O sea, ¿sí se entiende un poco? O sea, pasa. No es crítica. Hay que ser valientes en todo. En la vida hay que ser valientes. Y ya finalmente eso va a aplicar para todo campo de trabajo. Y yo sé que hay gente que estarían para cosas creativas, para esas cosas que nos hablan de lo que el cine es o de lo que el cine hace. Y esa gente necesita ayuda, necesitan con quién hablar, necesitan que alguien les diga, mira, no estás loco. Necesitan ánimo para que no se vayan a decir, no, mira, mejor me voy o sea, ¿sí se entiende? Ya hablaremos más de eso. Pero es casi como decir, están todas estas cosas que prácticamente la gente... Quiero que la gente... Ay, Dios mío. Me va a gustar decirlo así. ¿Qué cosas son tuyas que tienes que ir a recuperar? A ver quién lo pudo entender. O sea, que no creas que alguien más lo tiene. Ya, eso lo voy a dejar hasta ahí. Eso ya es para los... bueno. ¿Quién agarra la onda? Me gustaría hablar con cineastas o con gente creativa que esté para estas cosas, para esta industria, porque me gustaría conversar, me gustaría entender un poquito más esto y me gustaría ver como qué está pasando ahí, ¿no? Porque las cosas se tienen que trabajar, no van a venir a pasar nada más así por arte de magia, ¿no? No sé, me gustaría hablar como de, a ver, ¿qué andan haciendo? ¿Qué onda con esto? ¿Qué esperan hacer con esto? ¿Qué onda, no? Eso es muy sencillo lo que estoy diciendo. O sea, hablar de la vocación de la gente. Y por todo lo que ya se dijo. Porque se necesita ayuda, se necesita que alguien te eche la mano. Necesitas tu Linguini, necesitas tu Colette, necesitas al que te va a echar la mano. No nada más es así. De hecho, ¿cuántos creativos van por...? Bueno, eso ya lo podemos hablar, es un tema interesante. Pero a mí sí me llamaría la atención. ¿Cuántos creativos van por la vida así creyendo, no, yo lo voy a hacer solo? Pero... bueno, ¿no? Ya cada quien chéquelo. Pero por eso pienso en Ratatouille. Ya lo voy a dejar hasta ahí ahora sí.
Vamos a hablar de cine, hablemos de cine, con eso empieza todo. Quiero hablar de cine, no, o sea, de la manera en la que yo pueda hablarlo, ¿no? Sin pretensiones, ¿no? O sea, yo lo voy a hablar como yo lo hablo, ¿no? Y ya vamos viendo. Voy a insistir un poquito más. ¿Se acuerdan de esa película de Van Damme? Ya no me acuerdo si es esta, que se llama Bloodsport, ¿no? Pero hay una película de Van Damme en donde hay un torneo en donde se pelean muchos peleadores. Es como Street Fighter, pero como que vienen de distintas partes del mundo y cada quien tiene un estilo diferente. Pero ese es el punto, o sea, como de, a ver, con este estilo se pelea con este otro, y quién, o sea, entonces es como de, no, a ver, a mí no me van a venir a decir, aquí vas a pelear con nuestras reglas, no, forget it. Yo voy a hablar de cine como yo puedo hablarlo, si quieren. Yo no quiero sonar ahí de una manera, pero más bien vamos a ver quién puede manejarlo, ¿no? Yo preferí ya hacerlo así, para no perder el tiempo de nadie. Vamos a hablar de cine, pero yo digo, yo voy a hablarlo como yo puedo hablarlo. Y ustedes vean que el cine siempre ha sido así. La gente que empezó a hacer cine, ¿habían estudiado cine? No. Venían de todas partes, venían de otros lados. Antes hacían esto, antes hacían lo otro. Vino este actor que antes no era actor, que antes, o sea, viene gente de todos lados. Y ahora tú vas a querer decir que vas a querer privar de dónde viene la gente para que hagan cine, cuando los que construyeron el cine venían de otras cosas. O sea, constipación, eso es a lo que me refiero. Qué molesto. Y ya últimas, tal vez lo puedo coronar así, ¿no? Bueno, esa me la voy a guardar para después. Pero bueno, ¿no? Quiero hablar de cine, pero no así, te digo, yo no lo voy a hablar con pretensiones o de una manera que no me nace, ¿no? Pero quiero hablar de cine porque se me hace un ejercicio que pues lo he podido disfrutar, me gusta. Ya podemos ir viendo, ¿no? Nos vemos para la próxima. Peace. Hablemos.